Señor, gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor, y gracias porque podemos acercarnos un domingo más como iglesia, Señor, como tu pueblo, como tu novia, a escuchar tu voz, Señor. Y queremos, Señor, que seas tú el que nos hables en esta mañana, el que nos confronte, el que nos conforte, el que nos anime, el que nos revele quizá también pecado que pueda haber en nuestra vida, Señor, que tú trabajes tanto en nosotros de manera individual como en nosotros como iglesia, Señor, que es como hoy nos presentamos delante tuyo. Obra a través de tu palabra, Señor, haz que ella sea pues como esa espada que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y sobre todo y por encima de todo, Señor, que tú seas glorificado en esta mañana, también en este tiempo, y que tú seas bendecido y exaltado. Amén. Amén. Muy bien. Pues mirad, hay, bueno, como sabéis, ¿no? Y ya me vais conociendo un poco, me gusta mucho el fútbol, y hay un delantero francés que me encantaba, ya está retirado, y se llama Thierry Henry. Este hombre era una pasada jugando, y él jugó en el Barça y le entrenó Pep Guardiola. Yo creo que a Pep Guardiola a todos al menos nos suena, ¿verdad? Y él explicaba, este delantero, Henry, explicaba que Pep Guardiola marcó no solamente su carrera como futbolista, sino su manera de entender la vida. Él explicaba que en mitad de los entrenamientos y hasta mitad de los partidos, Guardiola se le acercaba y le explicaba lo que iba a pasar en el campo, lo que iba a pasar en los siguientes 2 minutos, en los siguientes 5 minutos, por dónde iba a venir el balón, qué iban a hacer los defensas del equipo rival, dónde se tenía que colocar él y cómo lo tenía que hacer. Y él le explicaba en la entrevista, decía, a mí me molestaba que Guardiola hiciese esto, dice, yo pensaba, déjame en paz, que yo ya sé jugar a fútbol, no me tienes que explicar qué es lo que tengo que hacer. Pero cuando pasaban unos minutos, lo que Guardiola le decía que iba a pasar, pasaba. Y él pues alucinaba, ¿no? Él le corregía y le fastidiaba mucho, pero en esta entrevista él dijo, con Pep entendí que no me corregía porque no confiara en mí, sino porque veía el juego mucho mejor que yo. En el momento parecía que Guardiola se extralimitaba, que iba más allá quizá de lo que debería hacer, pero aquellas correcciones solamente eran una preparación para algo más beneficioso tanto para él como futbolista como para todo el equipo. Y siguiendo hoy con la carta de los Hebreos, el autor de Hebreos nos va a presentar no a un entrenador, sino a un padre que ve lo que nosotros vemos, pero que también ve lo que nosotros no vemos, aquellas cosas que no somos capaces de ver. Un padre que sabe todo lo que va a pasar y que sabe qué es lo mejor para ti, para mí, para nosotros también como iglesia, y también para los que nos rodean. Y esto nos lleva, y es de lo que vamos a hablar hoy, a que a veces Dios haga cosas que no entendemos, como es disciplinarnos. Pero como veremos, es parte de la muestra de amor que tiene hacia sus hijos. Así que, si queréis, vamos a leer juntos en Hebreos, capítulo número 12, los versículos leeremos desde el 3 hasta el 11. Hebreos 12, desde el 3 hasta el 11. Os dejo que lo busquéis. ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vamos a ver, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Mirad, el capítulo 2, el versículo 2 de este capítulo, el autor de Hebreos invita a sus lectores a que pongan su mirada, la pongan en Jesús, su mirada esté puesta en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, porque Jesús sufrió la cruz pensando en un gozo que tenía delante de él. Y ahora, gracias a que Jesús sufrió la cruz, resucitó y ahora está a la diestra del trono de Dios.
y ahora Jesús ya ha recuperado esa gloria que él tenía, esa era parte del gozo que Jesús experimentó y que tenía delante suyo en la cruz. Pero hay otro gozo también que Jesús tenía, que era el de una gran multitud, que Apocalipsis 7, del 9 al 10 nos narra. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y con este gozo que Jesús tenía delante de él, dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de Hebreos no dice, prestad atención, no dice pensad, dice considerad, está hablando de pararse y meditar y reflexionar qué significa lo que Jesús hizo. Mira, Jesús soportó la cruz. Jesús, de una manera pública, fue insultado, fue golpeado, soportó la muerte, soportó la soledad, soportó cargar con nuestro pecado. Jesús estaba rodeado en aquella cruz de pecadores que tenían un solo objetivo, acabar con él, destruirlo, que muriese en aquella cruz. Y eran sus enemigos, y cuando vemos las narraciones de los evangelistas, no tuvieron ningún tipo de clemencia con él, no tuvieron ningún tipo de compasión contra Jesús. El momento de la pasión de Cristo, su sufrimiento tiene que ser una motivación para nosotros no rendirnos nunca. Pensar y considerar aquello que Jesús sufrió en la cruz tiene que ser una motivación para nosotros para no abandonar la fe, para mantenernos firmes. Es verdad que la vida es dura. Cada uno de nosotros podemos contar problemas, situaciones y cosas que tenemos. Es verdad que pasamos por dolor, que tenemos miedos, que tenemos tensiones, que incluso quizá haya gente que nos ataque y vaya contra nosotros. Pero, ¿sabes? Estas son cosas que vienen de serie en la vida. No solo nos pasa a los creyentes, a todo el mundo sufre. Vivimos en un mundo caído en el cual todo el mundo lo pasa mal. Pero no solo esto, nosotros tenemos un enemigo más, que es el pecado. Contra este solamente peleamos aquellos que somos creyentes. Y como cristianos tenemos que batallar contra el pecado. Mira, la sociedad cada vez va a cerrar más al cristianismo, no tanto por lo que creemos, sino por nuestra batalla contra el pecado. Mirad, en 2022 salió una ley en España, en la cual si cualquiera de nosotros, o cualquier creyente, delante de una clínica de abortos, se pone a orar, puede acabar en la cárcel. En Estados Unidos, el nuevo alcalde de Nueva York, que es musulmán, ha hecho que por los altavoces de la ciudad se hagan las 5 peticiones de oración que los musulmanes tienen. Cada vez el cerco se nos va a hacer más pequeño. Y no va a ser tanto por lo que creemos, sino por nuestra lucha y por lo que decimos respecto al pecado. Mirad, se vienen tiempos difíciles para los cristianos. Tiempos en los que cada vez vamos a tener quizá menos libertades. Muchos que solamente son confesantes abandonarán la fe. El amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Pero si nosotros somos verdaderos creyentes, si nuestra fe es verdadera, cuando vengan los problemas, nos mantendremos. Cuando lleguen las dudas, estaremos firmes. Cuando nuestro ánimo decaiga, miraremos a Cristo y todo lo que Él sufrió, y eso será suficiente para decir, yo no paro, yo no me arrodillo, yo me mantengo. Observar lo que Cristo hizo por nosotros, porque escucha bien, Cristo lo hizo por nosotros. Cristo sufrió por nosotros. A Cristo le latigaron por nosotros. A Cristo le perforaron las manos por nosotros. A Jesús le atravesaron el costado por nosotros. Jesús murió en la cruz por nosotros. Lo hizo por sus enemigos. Ahora somos amigos de Jesús, pero antes éramos sus enemigos. Y Él lo hizo cuando éramos sus enemigos. Y observar lo que Jesús hizo tiene que ser aliento para no decaer. Tiene que ser nuestra gasolina. Los beneficios del cristianismo no te van a hacer que sigas cuando vengan los problemas. Pero mirar a Jesús sí. Mirar a Jesús sí. Las motivaciones materiales no van a ser tan atractivas para poder mantenerte en la fe. Pero mirar a Jesús sí que lo va a ser. Por eso no tenemos que dejar nunca de observar lo que Cristo hizo en la cruz. El resto se esfumará como hojas. Pero si observamos a Jesús en la cruz, con todo lo que Él sufrió, si lo consideramos, va a ser motivo más que suficiente para mantenernos firmes. Y si Cristo es el motivo para que nuestro ánimo no decaiga,
también es para que sigamos viviendo en la fe, dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Al principio del capítulo 12, el autor de Hebreos habla de una carrera, en la cual todos estamos. Y ahora quiere usar otra metáfora deportiva. Mirad, las personas que estaban recibiendo esta carta eran cristianos que habían sufrido persecución, algunos de ellos estaban en la cárcel, o si ellos no estaban, conocían a otros que por ser cristianos estaban en la cárcel y ellos se habían estado preocupando de ellos, llevándoles comida a la cárcel, abrigo y demás, no los había dejado solo. Y ahora Jesús el autor de Hebreos usa esta metáfora de un luchador que ha caído al suelo y que está sangrando y que prácticamente está totalmente derrotado. ¿Sabéis quién es este luchador? No eres ni tú ni yo, es Jesús. Y esa es a quien tenemos que considerar. ¿Cuál fue la batalla que llevó a cabo Jesús? ¿Cuál fue la batalla que Jesús libró en la cruz? Mirad, su batalla fue una batalla contra el pecado, no contra el suyo, sino contra el nuestro. ¿Cuántas veces nosotros luchamos contra el pecado? Yo creo que si lo contásemos a lo largo del día, nos saldrían más de 100, 120, 150 veces, en las cuales hay algo que podemos decidir pecar o no pecar, y tenemos que luchar contra eso, contra lo que sabemos que está correcto y lo que nuestra carne quiere. A veces ganamos, otras perdemos, pero es una lucha que tenemos diariamente contra el pecado, contra nuestra carne, contra nuestros deseos. Pero ¿sabéis algo? En esta lucha ninguno de los que estamos aquí hemos sangrado. Ninguno hemos llegado al punto de sangrar, pero si pensamos en Jesús, Él sí que sangró. Él sí que fue tirado a la lona, Él sí que parecía que estaba prácticamente derrotado. Yo me imagino en la cruz a Satanás y a los demonios celebrando que el Hijo de Dios estaba muriendo, que el Dios encarnado estaba fallando en su misión, pero la realidad era distinta. Jesús parecía que estaba siendo derrotado en la cruz, pero Él se iba a levantar. La muerte no le iba a detener, nada ni nadie iba a mantenerlo en aquella tumba durante más de 3 días, porque el Padre quiso que estuviese 3 días. Porque en la eternidad lo decidieron. Él se levantó. Y aunque aparentemente la batalla estaba perdida, lo que Jesús estaba haciendo era ganar, era vencer. Jesús sangró. Jesús derramó sangre para luchar por tu pecado y por mi pecado. Ninguno de nosotros hemos tenido, por lo menos hasta ahora, que sangrar por nuestro pecado. Pero Jesús sí que lo hizo. Jesús sí que lo hizo. Y Cristo ya ha ganado. Escucha bien esto. Cristo ha ganado la batalla contra el pecado. Por eso nosotros ya no somos siervos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Luchamos contra el pecado cada día, pero no somos esclavos. Caemos, sí, pero no somos esclavos. Somos esclavos por amor a Cristo. Y somos esclavos de Él. Pero Cristo ya venció la batalla contra el pecado. Por eso cuando viene la tentación no hay ninguna que no podamos soportar. Con la tentación siempre viene la salida. Lo que pasa es que a veces no queremos la salida. Pero Cristo ya venció esa batalla por nosotros. No está en nuestras fuerzas, está en agarrarnos y en no dejar de mirar a Jesús. Por tanto, si miramos a Cristo, esto tiene que ser más que suficiente para no dejar de correr nunca, para no dejar de pelear, incluso si llegase el día en que tuviésemos que llegar a sangrar por esto. Incluso si llegase el día en que nuestra vida se viese en peligro. Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Él ya luchó, Él ya sangró y Él ya venció. Dice, me encanta esta manera en que Pablo lo expresa, dice que Cristo cuando estaba en la cruz, lo que estaba haciendo era coger un papel donde estaban todos nuestros pecados escritos y como si se fuese a la plaza del pueblo, decir, ¿veis todo esta lista inmensa, la veis? Pues yo la pago clavándola en la cruz. Eso es lo que Jesús hizo. Y esto es algo que nos tiene que cambiar. Mirad, cuando Cristo estaba en la cruz, estaba diciendo, yo voy a sangrar por ellos, yo voy a sufrir por ellos, yo voy a soportar la ira del Padre por ellos, yo me encargo de su castigo, yo me encargo para que ellos no tengan que estar nunca más separados del Padre, yo me voy a separar, me voy a quedar desamparado y solo en esta cruz, para que los que van a creer en mí nunca estén solos, para que tú y yo nunca estemos solos, para perdonar nuestros pecados. Y si Cristo ha sangrado por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a vivir mirándole a Él? ¿Cómo nosotros no vamos a vivir una vida completamente rendida a Él? Mira, leía esta mañana en un libro,
y decía el autor, decía, mira, no es suficiente con saber que Jesús existe. No es suficiente con ser amigo de Jesús. Realmente creer en Jesús es que Jesús sea tu rey. Eso es creer en Jesús. Que aquel que ha muerto por ti, ha sufrido por ti, ahora es quien manda en tu vida. Esa es la fe. Lo demás es, bueno, está bien. Pero cuando tú eres amigo de alguien y las cosas se tuercen, a veces dejamos de ser sus amigos. Pero cuando Jesús es tu rey, si las cosas se tuercen, no puedes abandonar. Si es tu rey, no puedes abandonar. Y la buena noticia es que si miramos al trono, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre, encontraremos el aliento y las fuerzas para soportar cualquier cosa. Por nuestras fuerzas, imposible. Pero mirando al que sangró por nosotros, seremos capaces de sangrar. Seremos capaces de no arrodillarnos. Seremos capaces de mantenernos firmes y de encontrar el ánimo que necesitamos. No dejemos de mirar a Jesús. No dejemos de mirar a aquel que sufrió por nosotros. Y si hasta aquí hemos visto cómo Jesús es el ejemplo a seguir, vamos a hablar ahora de quizá la parte que es menos bonita, de la disciplina, pero el texto así nos lo dice, versículos 5 y 6, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Esto no son palabras que se les ocurrió al autor de Hebreos, realmente le está citando el Proverbios 3, 11 y 12, que dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Por qué hace el autor de Hebreos esto? Porque quiere reforzar su mensaje. Él está diciendo, mira, yo no traigo aquí una revelación nueva, estoy cogiendo lo que se dijo en el Antiguo Testamento y yo lo estoy aplicando también a vosotros. Y yo creo que este texto nos da respuestas a las grandes preguntas que nosotros tenemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo paso mal? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me tienen que pasar cosas malas cuando yo intento ser bueno y hacer las cosas bien? ¿Por qué Dios me está tratando de una manera tan injusta? Mirad, hay un sector dentro del cristianismo, que podríamos llamar los de la superfe o la doctrina de la prosperidad, que dicen que cuando algo malo nos pasa es por dos motivos. Una, porque no tenemos fe, y otra es porque estamos en pecado. ¿Es esto cierto? No. No es cierto, no es verdad. ¿Y qué pasa? Que cuando hay una doctrina que es muy radical y no es verdadera, nos vamos al otro extremo. Y entonces decimos, nada de lo que nos pasa es porque estamos mal o porque estamos andando en pecado. ¿Es esto cierto? Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Porque entonces Dios, estaríamos hablando que nunca disciplina. ¿Todo lo que nos pasa malo y que no nos gusta es porque Dios nos está disciplinando? No. No. Si tú tienes problemas, no quiere decir que sea porque Dios te está disciplinando. No es así. No es así. Ahora, ¿nada de lo que nos pasa es porque Dios nos está disciplinando? Tampoco. Dios a veces sí que nos disciplina. Dios a veces sí que nos corrige. Dios a veces sí que nos azota como hijos. Mirad, a veces nos pasan cosas en la vida porque vivimos en un mundo que está caído. Porque vivimos en un mundo en el cual hay problemas, hay enfermedades, y a veces nos tocan porque nos tocan y ya está. Hay otras veces que pasan cosas porque nosotros no las buscamos. Mira, si yo durante 30 años de mi vida me bebo 2 cajetillas de tabaco al día, cuando me detecten cáncer no puedo decir que Dios me está disciplinando, me lo he buscado yo, ¿verdad? Hay cosas que nos pasan porque nosotros no las hemos buscado y ya está. Pero hay otras veces que Dios sí que nos disciplina. Hay otras veces que cuando no andamos como debemos andar y Dios nos avisa y nos dice, oye, cambia. Sí, Señor, yo cambio, pero a los 2 días vuelvo a las andadas. Ángel, cambia. Es verdad, Señor, pero a los 3 días vuelvo a las andadas. Llega el punto en el que el Señor tiene que disciplinarnos. Y nos dice, sí, vale, Ángel, pues ahora tu seguridad económica no va a estar durante un tiempo, vamos a ver qué haces. Y a veces nos tiene que disciplinar para que volvamos, porque mirad, cuando Dios nos disciplina, lo hace por amor. Escucha bien esto. Cuando Dios te disciplina, lo hace porque te quiere.
La disciplina es un acto de amor. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Mira, un padre que no disciplina es un mal padre. Un padre que no disciplina es un mal padre. Y un padre que disciplina no es un padre que es malvado, ni que es mal padre, sino es alguien que ama a su hijo y que quiere lo mejor para su hijo. Es alguien que desea proteger a su hijo y que desea que su hijo crezca de la mejor manera posible. Y esto es lo que hace Dios. Como Dios nos ama, Dios nos disciplina. Como Dios nos ama, y nosotros a veces somos tan cabezones, a veces nos tiene que azotar. Hay veces que Dios nos trata con cariño, hay veces que nos da mimitos, y hay otras veces que nos tiene que azotar. Porque Dios nos ama. Y lo va a hacer para nuestro bien. Y esto es lo más importante de entender. La disciplina no es un castigo, es un acto de amor. Es un acto de amor. Dios muestra su amor para con nosotros a través de la disciplina. La disciplina es un acto de amor y nosotros como padres tenemos que imitar este amor con nuestros hijos. Hay que disciplinarlos también. Y mirad, entender esto es vital. Porque a veces pensamos que Dios nos disciplina como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Y ahí esto es lo que a veces nos confunde. Porque a veces disciplinamos a nuestros hijos porque como yo he tenido un mal día en el trabajo, lo acaba pagando mi hijo, que se vuelve un poco impertinente. Como yo he discutido con mi mujer, lo acaba pagando mi hija, porque como a mi mujer no le voy a gritar, le grito a la niña. Esto es una manera mala de disciplinar. La disciplina no es el lugar donde yo suelto mi ira y mi enfado contra mi hijo. Está mal hacer esto. Está mal que nuestros hijos carguen con nuestras frustraciones, nuestros enfados y nuestra rabia. Y a veces pensamos, claro, si yo hago esto, Dios hará lo mismo como padre. No, Dios no viene porque ha tenido un mal día, porque hay muchos pecadores y dice, ahora lo voy a pagar con Francisco que lo tengo aquí delante. Dios no hace eso. No lo hace así. Dios no está en el cielo y como está enfadado dice, a ver si aprenden ya esto, si les voy a... No. Los hombres lo hacemos así. Cuando nuestros hijos se portan 10 veces mal, a ver si aprende. Pero Dios no lo hace así. Dios lo hace desde el amor. Porque Dios al que ama disciplina. Si Dios te está disciplinando, es porque te ama. Es porque te ama. Si tú estás viviendo apartado de Dios y tú de verdad eres hijo de Dios y ves que Dios está haciendo que las cosas no vayan todo lo bien que tú, quizá Dios te está disciplinando. Yo no te voy a decir que eso es una disciplina de Dios, pero si lo es, considéralo. Porque igual Dios te está diciendo, ya que con las caricias no has vuelto, a ver si así espabilas. Yo no te voy a decir lo que te está pasando es porque Dios te está disciplinando, porque no lo sé. Pero sí que sé que cuando Dios me ha disciplinado lo he sabido. Así que valora tu vida como está. Y si Dios te está disciplinando, haz lo que un buen hijo tiene que hacer. Arrepiéntete, vuelve a la casa de tu padre, deja que te dé un abrazo, que te restaure y no vuelvas al mal camino. Y alguno me podrías decir, mira Ángel, es que esto de la disciplina, esto es de hace 40 años. Ahora hay que conversar con los hijos, hay que hablar con ellos, hay que convencerlos. Pero esto de la disciplina, esto es del pasado. Yo no puedo entender un Dios que sea amor y que me discipline. Eso es algo ilógico. Pero mira, la disciplina no solamente es algo necesario, sino que la disciplina confirma, no demuestra, pero confirma que somos hijos de Dios. Mirad, versículos 7 y 8. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y déjame puntualizar aquí algo. Si tú a alguien le llamas hoy en día bastardo, le estás insultando, y igual te suelta un galletón. Pero aquí Jesús, el autor de Hebreos, cuando habla de bastardos, solamente está hablando de hijos no reconocidos. No es ningún insulto, simplemente está diciendo, si Dios no te disciplina, o tú no lo aceptas, simplemente, pues quizá no eres un hijo de Dios, aunque tú lo digas que lo eres. Dios no te está reconociendo como su hijo. Así que tenemos que mirarnos, y mira, si nosotros llevamos 10, 15, 20, 30 años en la fe, en teoría, y Dios nunca te ha disciplinado,
o eres súper buen hijo, ojalá, o quizá tienes que plantearte si realmente eres hijo de Dios. Yo no digo que tengamos que estar siempre en disciplina, eso tampoco sería lo natural, pero a lo largo de los años, lo más probable es que cada uno de nosotros pasemos por la disciplina de Dios. Porque no somos perfectos y porque somos cabezones y porque no obedecemos a la primera y a veces nos obcecamos en hacer, y al final Dios tiene que disciplinarnos, tiene que decirnos, te quiero y como te quiero te voy a volver a meter en el camino en el cual no deberías haber salido. La disciplina nos confirma y nos asegura que somos hijos de Dios. No hay nada peor que un hijo que no es disciplinado y Dios no actúa así. Dios permite que pasemos por situaciones de dolor, de sufrimiento, de soledad, y lo hace para hacernos crecer. No es caprichosa la disciplina de Dios, tiene un propósito. Cuando hablamos de disciplina, a veces lo entendemos, ¿no? Sobre todo en nuestro tiempo, como un castigo, ¿verdad? Dios no, pero no, lo que Dios está haciendo es educarnos, es enseñarnos cuál es la manera en que nosotros tenemos que andar. Mira, si Dios no nos educa nunca, lo que quiere decir es que en Dios no nos está reconociendo como sus hijos. Y eso es un problema grande. Eso sí que es un problema. Que alguien piense que es hijo de Dios y Dios diga, yo no tengo ni idea de quién eres tú, no sé qué haces en mi casa. Eso sí que es un problema grande. Pero la disciplina lo que hace es confirmar y afirmar nuestra posición como hijos de Dios. Y Dios nos dice, mira, yo quiero que tú seas un buen hijo mío y te voy a disciplinar lo necesario para que lo puedas llegar a ser. Y el texto continúa diciendo, versículos 9 y 10, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¡Wow! Mirad, la verdad, yo me he dado cuenta, observando un poco la sociedad en la que vivimos, que las personas más mayores tenéis un concepto mejor de los padres que quienes somos más jóvenes. Yo recuerdo, bueno, mi abuelo aún vive, y mi madre cuando hablaba de él como padre, decía que era un hombre muy severo, que era un hombre muy recto, que no te pasaba una y que si te tenía que dar con la correa te daba y no dudaba en hacerlo. Pero aun con todo eso, siempre ha dicho que fue un buen padre. Aun con todo lo que hizo, fue un buen padre. Los padres de hoy disciplinamos mucho menos. Y los hijos tienen una peor imagen de nosotros que lo que se tenía antiguamente. Y es llamativo, ¿verdad? Porque lo lógico sería pensar, si hay menos permisividad o hay más castigo, debería haber más rechazo. Pero ocurre lo contrario. Y el autor toma esta idea de que si nuestros padres han sido severos y les respetábamos y les teníamos en buena consideración y se habla bien de ellos, ¿cómo nosotros vamos a hablar mal de Dios? Porque Él nos discipline y nos lleve a situaciones que no nos gustan. Si a nuestros padres terrenales los respetábamos, aunque a veces actuaban de maneras que no nos gustaban, y a veces se equivocaban a la hora de disciplinarnos, ¿cómo nosotros podemos hablar mal de Dios? ¿Cómo nosotros podemos pensar que Dios está haciendo algo que no es para nosotros? Mirad, el propósito de la disciplina es una educación divina para que tú y yo seamos santos como Dios es santo. Para que tú y yo seamos como Él. Mira, Dios quiere que seamos como Él, como Jesús, y por eso nos hace a veces atravesar por medio de la aflicción, por el dolor. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos nos reblandecemos. En esos momentos nos volvemos más chiquititos. Es en el dolor cuando nos volvemos más introspectivos y nos miramos más a nuestro interior y reflexionamos más y nos damos a veces más cuenta de las cosas. Cuando somos más vulnerables, cuando pasamos por el dolor, Dios revela situaciones del corazón que quizá nunca habíamos pensado que estaban ahí, pero sí que estaban. La disciplina revela pecados del corazón. La disciplina revela cosas que no habíamos pensado nunca que estaban. Mirad, a veces decimos, yo no sé si tú lo has dicho, yo es que antes no era así. ¿Lo has dicho alguna vez? ¿No? Yo lo he dicho alguna vez. Yo de repente veo algo y digo, ostras, es que yo antes no era así, yo antes en esto era mejor. Y hay dos lecturas en esto. Una, estamos retrocediendo, lo cual, mala señal. O la segunda, que yo creo que es la mayoría de las veces,
es que eso estaba ahí, pero no lo habíamos visto nunca. Y hasta que Dios nos hace pasar por ciertas circunstancias, no nos damos cuenta de pecados que hay en nuestro corazón y que están ahí, que no han sido aún destapados. Dios nos disciplina porque quiere que seamos santos. Es uno de sus métodos para hacernos más parecidos a Jesús. Mirad, Ramón, como sabéis, está haciendo una serie, ¿no?, acerca de los 4 pilares de la visión de la Iglesia, y uno de ellos en el que estamos es en la santidad, que debemos ser santos. Y creo que hay una pregunta que él no ha planteado. Si la has planteado, Ramón, me lo dices, ¿eh? ¿Para qué quieres ser santo? ¿La has planteado? No, ¿verdad? Digo, no me sonaba, pero en mi cabeza. ¿Para qué quieres ser santo? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Para qué quieres ser santo? Y podríamos responder, no, yo quiero ser santo porque Dios quiere que sea santo. Entonces, como Dios quiere, pues yo también quiero. Bueno, es cierto, y está bien, ¿eh? Pero esto nos puede llevar a una idea equivocada. Como si Dios necesitase que nosotros fuésemos santos para Él sentirse más completo, más feliz, más gozoso. Y es verdad que Dios nos ha dado el gran privilegio de que nosotros podamos producir gozo en Él. Pero si ninguna persona en toda la humanidad se acercase a Dios, Dios seguiría siendo igual de feliz, igual de perfecto, igual de completo, y nada le cambiaría porque Dios es inmutable. Así que bueno, puede ser que esté bien y decir, bueno, quiero ser santo porque Dios quiere que sea santo, pero a Dios eso no le cambia nada. ¿Por qué quieres ser santo? Yo pensaba, yo lo sé. Yo sé por qué yo quiero ser santo. Porque yo el día que me muera, quiero que aquí haya un busto mío y que el que predique esté yo aquí al lado para que... Ninguno de él queremos eso, ¿verdad? Esto luego lo recortáis, lo enviáis y soy un hereje. ¿Para qué quieres ser santo? Mira, Dios quiere que seamos santos. Lo primero, porque es lo mejor para nosotros. Lo segundo, porque aunque es verdad que Dios no necesita de nuestra santidad para sentirse completo, Dios nos ha dado el privilegio de poder producir gozo en Él cuando nosotros andamos y vivimos de la manera correcta. Pero hay una tercera cosa. La santificación nos sirve para ser mejores testigos de Jesús. Cuando nosotros somos santos, somos mejores testigos de Jesús. Mirad, a veces entendemos la santidad como una especie de superioridad espiritual e interior que tenemos sobre otras personas. Pero la realidad es que la santidad es una manera de vivir el día a día, mostrando el carácter de Dios. Eso es la santidad. La santidad es atractiva, porque está llena de gracia, está llena de misericordia, está llena de justicia, está llena de rectitud, está llena de amor. Esta sociedad necesita gente santa y no santurrones. Y te quiero explicar la diferencia entre una persona santa y un santurrón. La gente que no es creyente no quiere estar con santurrones. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien que no es creyente hace algo indebido, el santurrón le dice, uy, esto está mal, esto no lo tendrías que haber hecho. Cuando blasfema, oye, cuidado con lo que dices que ofendes a Dios. El que no es creyente, su menor problema es blasfemar. Su problema es que no conoce a Jesús. Lo demás da igual. Y los santurrones lo que hacen es incomodar a las personas porque no quieren que conozcan a Jesús. Lo que intentamos cuando somos así es que tengan nuestra misma ética y nuestra misma manera de vivir, pero nos da igual su corazón. En cambio, la gente sí quiere estar con personas que son santas. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Claro, si tú vas a un sitio donde hay 100 personas y no te conocen, pues no. Pero cuando tú estás con tus amigos y tú eres una persona santa y a alguien se le escapa una blasfemia, te mira y te pide perdón. Pero no porque tú le riñas, sino porque sabe que va contra ti. Cuando se ponen a hablar de sexo y tú coges tu móvil y te apartas, llega el punto en que alguien se da cuenta y dice, oye, vamos a cambiar de tema porque le está molestando y le está incomodando. ¿Os dais cuenta de la diferencia? El santurrón intenta imponer una manera de vivir que solo cambia lo superficial. En cambio, la persona santa lo que hace es evidenciar cuál es el carácter de Jesús. No se aparta del que está pecando, se queda con él, y mientras peca no participa, pero luego sigue con él. Sigue hablando con él, sigue preocupándose. Pero para poder ser santos y no santurrones,
necesitamos ser disciplinados por Dios muchas veces, para que podamos participar de su santidad. Para ser discípulos se necesita santidad. Sin santidad no vamos a impactar a nadie, porque nuestras vidas van a ser una máscara. Pero cuando somos santos y vivimos de manera santa en medio de la gente que no es santa, es nuestra actitud la que cambia los corazones. Es nuestra manera de vivir que acompaña lo que decimos. Porque si yo le hablo a alguien de Jesús y lo único que le digo es no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, ¿qué Jesús le estoy presentando? El de la Biblia no. Le estoy presentando a un Jesús al cual se lleva por las obras, por portarse bien. Qué maravilloso, y lo que voy a decir quizás suene loco, qué maravilloso cuando un no creyente te dice, oye, tú como creyente no deberías estar haciendo esto. Porque implica dos cosas. La primera, que te conocen. Saben que eres creyente y sabes que tienen una fe que es verdadera y que la estás viviendo. Y lo segundo, le puedes decir, es verdad, pero Jesús me perdonó. A veces intentamos encubrir nuestro pecado tanto, y con esto no estoy diciendo pequemos para que la gente nos vea. ¿Se entiende lo que digo? Nuestro pecado nos sirve también para evangelizar. Cuando alguien nos descubre, nos sirve para decir, es verdad, me he equivocado, lo siento, pero aún así sé que si voy a Jesús, Él me va a perdonar. Porque no hay nada que Él no perdone. Y a veces Dios nos tiene que llevar por la disciplina para santificarnos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Que a veces me explico mal. Para poder ser discípulos necesitamos ser santos. Si no, no lo vamos a conseguir. Necesitamos convivir con la gente, que ellos vean a un Jesús real en nuestra vida. Y quizá podamos pensar, bueno, está bien, acepto, Dios me quiere hacer más santo, pero duele tanto. Es tan difícil. La cuesta es tan empinada. Y es verdad, y mirad lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es verdad, la disciplina no sabe bien. La disciplina no es agradable. A veces nos causa tristeza. A veces nos puede llevar incluso a la depresión. Nos puede cansar. Es difícil pasar la disciplina. No es algo agradable en el momento. Pero cuando pasa, cuando se acaba, cuando nos corregimos y miramos atrás, decimos, valió la pena. Lo he pasado mal, he sufrido, pero ahora soy más como Jesús. Ahora me parezco más a Él. Antes no era así, pero ahora puedo ayudar a otros, porque yo he pasado por ese mismo camino. Mira, después de pasar por problemas económicos, de enfermedad, familiares, cuando pasamos por eso, luego podemos ayudar a otros. Mira, esta semana estuve en un entierro de un compañero de trabajo que ha perdido a su padre. Y estaba allí, y yo no puedo empatizar con él en eso, porque yo no he perdido a mi padre. Me puedo imaginar lo que siente, pero alguien que haya perdido a su padre seguro que le puede aconsejar mejor. Seguro que le puede ayudar más. Y es que cuando pasamos por la disciplina, nos capacita para poder ayudar a otros que van a pasar por esa misma situación que nosotros hemos pasado. Nos ayuda a participar de la visión celestial de esa gran multitud que está adorando al Cordero y de poder hacerlo de una manera mejor. Cuando pasamos por la disciplina, Dios nos está preparando para llevar mejor a cabo la gran comisión, para poder hacer mejor discípulos. Si la disciplina es dura y la disciplina nos causa problemas y tristeza, pero también nos hace más prósperos, nos hace más fructíferos, nos hace ser más útiles cuando salimos de ella. Yo no sé si tú estás en disciplina por parte de Dios, pero si lo estás, Dios te está preparando. Dios está trabajando en ti, Dios está haciendo que seas más como Jesús. Y duele, claro que duele. Causa tristeza, pero las lágrimas que caen cuando estamos en disciplina, luego se convierten en risa. Luego se convierten en alegría.
El hartazgo de hoy se convertirá en felicidad. La disciplina es dura, pero da fruto. Y eso es increíble. Fruto apacible de justicia, dice el texto. La disciplina nos hace útil para la misión. ¿Sabes qué es lo que necesita un árbol para poder dar fruto? Que le poden. Que le corten las ramas que no dan fruto. Jesús en Juan 15 habla de la vid, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí tiene fruto. Y dice Jesús, por la palabra sois podados para que podáis dar mucho fruto. Jesús no dice para que deis un poquito de fruto. Jesús no dice para que deis fruto, dice para que deis mucho fruto. Estamos llamados a dar mucho fruto y a veces nos tienen que podar, y yo no sé si las plantas tendrán sentimientos o no, pero si las tienen cuando cortan las ramas tienen que dolerle, pero eso acaba trayendo fruto. Y la disciplina, el podaje que Dios nos hace, a veces duele, pero acaba trayendo fruto. Y no un poco, no fruto a secas, sino mucho fruto. Gloria a Dios por su disciplina. Acabo ya. Hay veces que cuando acabo la predicación me gusta recapitular un poco de lo que hemos hablado. Yo quiero hacerlo, pero quiero hacerlo al revés. Quiero hacerlo desde el final hasta el principio, porque la disciplina es algo duro. Es algo difícil, nos causa desgaste, pero acaba produciendo fruto en nosotros. Y el fruto principal que produce la disciplina es nuestra santificación. Hacernos más como Jesús. Dios usa la disciplina como un método de santificación para que seamos tal y como Dios quiere que seamos. Es parte de la obra que Dios hace en nosotros, para que podamos ser más como Jesús y podamos hacer discípulos para que otros también puedan ser más como Jesús. Pero solamente aquellos que son hijos de Dios son los que son disciplinados. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿he sido disciplinado a lo largo de mi vida? ¿Has sido disciplinado a lo largo de tu vida? No, mi vida ha sido siempre maravillosa. He estado andando a 2 palmos del cielo, levitando, porque todo... cuidado. Cuidado. Si llevas un año en el Señor, 2, 3, 5, puede ser. Pero si llevas 20, 30, 40, 50 y el Señor nunca te ha disciplinado, ostras, no sé. Pudiese ser que haya algún caso. Pero es raro. Es raro. La disciplina nos confirma que somos hijos de Dios. No es una evidencia, pero sí que es una confirmación. Dios muestra su amor a través de pruebas, a través de dificultades, por medio de problemas. Y lo que hace es que cuando nosotros no vemos, cuando nosotros no podemos, nos agarramos a Él. Pero quizá pienses, Ángel, es que esto es tan difícil, es tan duro, es que yo no puedo con esto. Sí, es verdad, es duro. Me encantaría decirte que no. Que la vida del cristiano es siempre flors y violas, ¿no? Como se dice en catalán, que es todo maravilloso, pero no es verdad. Y cuando pienses eso, mira a Jesús, mira la cruz, donde hay un hombre colgado, con sus brazos abiertos, con sus muñecas traspasadas, que está goteando sangre en el suelo, que le han puesto una corona de espinas, que le han atravesado el costado con una lanza, en una lucha a muerte contra el pecado. Una lucha que aparentemente estaba perdiendo, pero que lo estaba haciendo por ti. Que la cruz estaba en tu nombre. Mira, Jesús no muere en el nombre de un grupo de personas. Jesús en la cruz estaba muriendo por tu nombre. Él no hizo, bueno, voy a pagar por este grupo de pecadores. No, estaba pagando por cada uno de nuestros pecados. Era una muerte sustitutoria, individual. Y con esto compraba un gran pueblo, una novia preciosa, que él ha preparado santa y sin mancha para él. Pero mira, si Cristo ha soportado todo esto para perdonarte, entonces la disciplina, al mirar a Jesús, se hace llevable. La disciplina, los problemas, las situaciones difíciles, las enfermedades, al mirar a Jesús, se hacen diferentes. Se ven de manera diferente. Y nos tiene que llevar a decir, vale, yo estoy en este momento temporal, porque la vida es temporal. Estoy en esta aflicción que me va a durar un mes, un año, 10 años, 50, no lo sé. Hay aflicciones que nos duran toda la vida, hay otras que nos duran poco tiempo. Pero tenemos que ser conscientes. El Señor va a usar esto para santificarme. Lo va a hacer para que sea más como Él.
y mi consuelo está en que Jesús sufrió mucho más por salvarme. Por tanto, ¿cómo yo no voy a vivir una vida para Él? Vamos a orar. Señor, gracias porque a veces no entendemos las situaciones por las que pasamos, a veces no entendemos las situaciones que vivimos, a veces no comprendemos, pues, que tú nos disciplines y nos rebotamos, nos enfadamos y nos cabreamos contigo, Señor, y perdónanos por ser así a veces como hijos, Señor, pero gracias por disciplinarnos, Señor, gracias por querer que participemos de tu santidad, gracias por querer que seamos como tú. Y Señor, en esta mañana, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, alguien de quien tú no eres su rey aún, te ruego, por favor, que tú te reveles en su corazón, Señor, igual que lo hiciste conmigo, igual que lo hiciste con la mayoría de los que estamos aquí. Gracias por tu disciplina, Señor, gracias por trabajar con nosotros. Gracias por amarnos, Señor, gracias porque no lo haces enfadado, no lo haces en la ira, Señor, sino que lo haces desde el amor para hacernos como tú, Señor. Gracias. Amén.